Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo webinar con un tema que es apasionante y es cómo diversificar en los Estados Unidos. Y vamos a partir de una teoría muy interesante y es diversificar en portafolios de inversión o cómo generamos más de una renta por medio del alquiler. Entonces, voy a compartir pantalla y pues primero que todo, Crece, gracias por la invitación. Para nosotros siempre es un gusto poder estar en estos webinars con ustedes, poder contar un poco la experiencia que hemos tenido y adicional, pues estamos para solucionar cualquier duda que surja en el camino. Entonces, aquí ya ven mi pantalla, sí. Sí, se ve perfecto. Roberto, también comentarle a los auditores que pueden dejar sus preguntas en el chat a medida que Roberto va presentando, así hacemos de esto lo más dinámico posible. Total, esa es la idea y bueno, Paula, a veces creo que me meto mucho en la conversación y en lo que voy hablando, entonces ahí nos ayudamos para ver las preguntas y con gusto estaremos para resolverlas. Por supuesto. Entonces, bueno, como muy bien lo decía Paula hace un momento en la introducción, por medio de esta alianza lo que nosotros siempre queremos es generar esa conciencia y ayudar a transmitir la información de lo importante que es diversificar las inversiones en este momento, sobre todo en tiempos de pandemia, y cómo generar esos ingresos en dólares en un país fuerte como lo es Estados Unidos, en un mercado muy estable como es el inmobiliario, y pues eso es lo que nosotros creemos ciegamente desde hace ya más de 14 años que llevamos en esto. Somos brokers internacionales, una compañía que está dedicada a apoyar todo el proceso de inversión inmobiliaria en los Estados Unidos, y nuestros aliados estratégicos en Chile definitivamente son Crece Inmobiliario, amigos, inversionistas y además pues que tienen todo el conocimiento no solamente en el tema el tema inmobiliario en finca raíz, sino también en la postventa, que es lo más importante. Entonces, parte de nuestra asesoría, lo que ustedes van a encontrar es 3 caminos. El primero es todo el acompañamiento, como muy bien lo decía también hace un momento Paula, la idea y todo el concepto como tal de Crece Inmobiliario es trabajar de una forma boutique. Entonces acá se hace la inversión a la medida, todo lo que ustedes necesiten, tanto en elección del proyecto o propiedad o portafolio de inversión, pues ahí nosotros estamos para escuchar cuál es su propósito de inversión y mirar cuál es la mejor zona que se les facilita. Acompañamiento legal a la hora de todo este mecanismo de constitución de sociedad que ya vamos a ver un poquito más adelante, pero es súper importante tener esa asesoría y la postventa, que como muy bien lo acabamos de mencionar es demasiado importante para ustedes y para nosotros también. Estamos en más de 5 estados, actualmente el más fuerte pues definitivamente la Florida, al latinoamericano le encanta la Florida, pero encontramos opciones de inversión muy interesantes también en estados como Maryland, Pensilvania, mucho más al norte de los Estados Unidos, en Missouri, más al centro, y California en la costa oeste. Entonces aquí vamos a entrar un poco en materia para hablar un poco de este todo lo que tiene que ver con el proceso de inversión. Algo fundamental es cuál es el mecanismo legal para invertir en los Estados Unidos. Nosotros somos extranjeros para los Estados Unidos, entonces siempre recomendamos invertir en una sociedad americana. La sociedad americana va a ser la dueña de la propiedad o del portafolio de inversión. El proceso es muy sencillo y básicamente la razón de no invertir a título personal como extranjero, sino que hagamos las inversiones a través de una sociedad americana, básicamente es por el impuesto de sucesión, que es muy alto en los Estados Unidos a la hora de comprar a título personal y fallecer para el tema patrimonial.
hay que hacer un pago de un impuesto que puede llegar al 55% del valor del inmueble. Entonces, pues esto digamos que no es nada bueno en tema hereditario y tema patrimonial. Cosa diferente si lo hacemos a través de una sociedad americana. Y la sociedad americana puede tener un socio en adelante, que van a ser los inversionistas, pueden ser los cónyuges, pueden ser familiares, pueden ser papás e hijos, puede ser inversionista con sus amigos. O sea, aquí la idea es facilitar el proceso. Todo es un proceso que se hace online, en donde ustedes van a encontrar todos los documentos por medio de un abogado especialista que se encarga de hacer este trámite, con el que ustedes también se pueden reunir. Y siempre recomendamos en esta asesoría pues que por cada sociedad se puedan invertir de 1 a 4 propiedades. No es una camisa de fuerza, pero es la recomendación para que en el ejercicio de diversificar, pues más de 5 propiedades se puedan, digamos que ya distribuir en 2 sociedades. Pero esto digamos que se puede profundizar en una cita privada, y también se pueden reunir con los abogados especialistas. Parte fundamental también a entender es a dónde van los recursos cuando vamos a invertir en los Estados Unidos. Entonces, es importante entender que este mecanismo, digamos que de proteger ese dinero de nosotros los inversionistas, que ustedes tengan claro que el dinero nunca va a ir directamente a un constructor o al vendedor. Nunca sucede esto. Siempre va a un escrow agent, que es una casa de título. Estas casas de título tienen tradición en los Estados Unidos. Cualquier transacción inmobiliaria siempre pasa por un escrow agent. Entonces, ¿cuál es la garantía? Primero, recibir el dinero del inversionista y paralelamente toda la documentación de la transacción por parte del vendedor o del constructor. Entonces, en ese sentido, la casa de títulos da una garantía por medio de emitir que el seguro del título como tal y el título de la propiedad están en perfecto estado. Se está adquiriendo una propiedad libre de deudas, en perfecto estado para una transacción inmobiliaria. Y por otra parte, ha recibido el dinero de los inversionistas y en el momento de que la documentación está clara, se le deposita el dinero ahí ya al vendedor o al constructor. Entonces funciona como un ente entre fiducia y notaría para emitir toda la documentación legal, pero para también recibir el dinero. Entonces, ese mecanismo de protección es muy, muy importante que lo tengan en cuenta. Por otro lado, el tema de financiación hipotecaria, también entender que en los Estados Unidos, a nosotros los extranjeros, nos pueden financiar nuestras propiedades en 2 caminos. El primero es el banco convencional, en donde básicamente nos pide visa de turismo. Siempre la garantía va a ser la propiedad, o sea, el colateral es la propiedad. Y piden algunos documentos adicionales más sencillos, como los extractos bancarios, de mostrar en dónde se encuentra el dinero, tener de 6 a 12 meses de gastos fijos que se puedan demostrar de la propiedad o del portafolio de inversión, y una carta de recomendación de contador. Realmente es un proceso sencillo. ¿Qué nos facilita el banco convencional? Un préstamo de hasta un 70% del valor del inmueble a 15, 30 años, con tasas que están alrededor del 5% efectivo anual. Estos montos de inversión empiezan desde los $150,000. Entonces acá un banco convencional nos va a hacer un préstamo en propiedades que están alrededor de los $220, $230,000 en adelante. Para las propiedades más económicas vamos a adquirir un préstamo privado de un banco privado. Estos también nos pueden prestar hasta un 70% del valor de la propiedad. ¿Cuál es la diferencia? Los montos. Ya tenemos préstamos que pueden ir desde los 35 a $40,000 en adelante. Entonces ya nos sirve para propiedades más económicas. Aquí solamente se va a pagar interés a un 9%, entre un 9 y 9.5%, y la duración de estos préstamos van de 1 año hasta 7 años. Toda esta información más profunda la podemos tener en citas privadas. Administración de la propiedad. Esto es parte de la postventa y esta es la tranquilidad de ustedes y de nosotros también, que hemos hecho este ejercicio, y es tener toda la supervisión de la operación. Entonces acá es tener informes de seguimiento, hacer el frente del inquilino, tener la relación directa con el inquilino, y nosotros como inversionistas, digamos que poder tener la información, pero no estar en ese día a día. Es delegarlo en compañías especialistas de acuerdo a la zona y al proyecto a invertir. Acá, para cualquier inquietud, pues la comunicación siempre es 24/7, y eso es parte de tener ese acompañamiento directamente en Chile de una forma local con Crece Corredores. Entonces, acá no están ustedes invirtiendo a distancia, sino ustedes tienen cualquier duda
que tengan, la pueden resolver directamente con nuestros aliados de Crece Inmobiliario en Chile. Parte de nuestras alianzas, que es garantía, no solo para nosotros, sino para ustedes, es tener relación y tener los proyectos de los constructores más grandes, más importantes y los comercializadores inmobiliarios más importantes de los Estados Unidos. Hablamos de Lennar, por ejemplo, la constructora más grande de los Estados Unidos. Recientemente, en días anteriores, ya fue nombrada como una de las constructoras más grandes del mundo. Todo por su ejercicio de cotizar en bolsa, de tener presencia en más de 18 estados dentro de los Estados Unidos, haber hecho más de 1 millón de transacciones. Entonces, aquí la idea es tener ese respaldo, compañías como Cervera, como ABC Capital, que llevan más de 15 años en ejercicios con más de 6.000 propiedades. Que todo esto tenga, digamos que una importancia para ustedes, que es el respaldo como tal de lo que van a encontrar en los proyectos. En las líneas de inversión, básicamente siempre la motivación de compra o el propósito de inversión es fundamental, porque uno puede tener un dinero, uno puede tener un capital, pero muchas veces esa idea de invertir no necesariamente va a ser lo que realmente vamos a necesitar como inversionistas. Podemos tener 100.000, 200.000, 500.000 dólares y vamos a querer una propiedad, pero el propósito de pronto no va a ser vivirla, sino va a ser poderle sacar una rentabilidad. Entonces ya nosotros con esa motivación de compra es donde recomendamos, por ejemplo, irnos a los construidos generando renta, que es lo que vamos a hablar hoy, pero también tenemos líneas como la preconstrucción o sobre planos, proyectos demasiado espectaculares, más que todo en la Florida, para disfrutar y que yo pueda usarlos, o también como construidos como un segundo hogar, en donde yo les pueda comprar la propiedad, la pueda poner en renta, pero que también la pueda disfrutar. Entonces son 3 líneas diferentes. Hoy nos vamos a concentrar en la de construidos generando renta, pero para cualquier duda complementaria a las otras 2 líneas, pues también tenemos citas privadas con ustedes. Ahí, digamos que este fue el preámbulo para entender un poco todo lo que vamos a ver a continuación. Entonces aquí ya vamos a entrar en el mapa como tal para ubicarnos un poco en los Estados Unidos, las zonas más calientes en donde nosotros estamos operando y ofrecemos proyectos de inversión para nuestros inversionistas. Entonces hablamos definitivamente de la Florida, todo lo que es el sur de la Florida, Miami, West Palm Beach, Orlando, son ciudades que vienen un crecimiento en los últimos años impresionante, pero que ofrecen unas condiciones muy interesantes. También en los últimos 5 años hemos salido, porque pues antes estábamos concentrados 100% en la Florida, y en los últimos 5 años hemos salido a encontrar mercados emergentes que ofrecen una rentabilidad interesante y unos proyectos de inversión a buenos precios, que era básicamente lo que estábamos pidiendo como inversionistas y nuestros clientes nos pedían. Entonces llegamos a zonas al noreste, entre Nueva York y Washington, ciudades como Baltimore y Filadelfia, en estados como Pensilvania y Maryland. También estamos en estados como Ohio, en Cleveland, y en el centro de los Estados Unidos, atravesando básicamente el río Mississippi, el más importante de los Estados Unidos. Estamos en Missouri, en ciudades como San Luis. Entonces, estas son las zonas que nosotros atacamos y siempre teniendo en cuenta que la postventa es lo que nos va a quitar ese miedo a invertir en una zona que no sea la nuestra de confort, porque vamos a tener la asesoría y el acompañamiento total. Entonces aquí vamos a ver Roberto, algunos de los ejercicios que ofrecen nuestros perdona, portafolios de inversión. Cuéntame, Cristian, cuéntame. para complementar, también estamos en otras zonas como Los Ángeles, Nueva York, pero lo que estamos viendo ahora es principalmente en rentabilidad, y eso es donde estamos enfocados, y principalmente en la zona sur de los Estados Unidos, que es este webinar, y es por eso que nos enfocamos en esto, pero a través de AMP y de nuestros partners en Estados Unidos, tenemos cubierto gran parte de las necesidades que hoy día, como decía Roberto, están en las zonas calientes de Estados Unidos, y eso nos agrada mucho porque efectivamente podemos apoyar a nuestros clientes acá en Chile a llegar a donde ellos quieran estar, en definitiva, en Estados Unidos. Así es, y lo que dices es muy cierto, y también pues recordar que en esas líneas de inversión que tenemos, en nuestro portafolio pueden encontrar opciones desde los $60.000 hasta los $50 millones en penthouse Así de es. 3 pisos, un triplex en el downtown de Miami, proyectos nuevos a estrenar. Entonces, digamos que el abanico de opciones es completamente amplio. Aquí pues también hacemos mención a que tenemos más de 60 opciones diferentes para ustedes, pero como muy bien lo recordaba Cristian, el tema de hoy digamos que está más enfocado
en ese ejercicio de inversión que podamos diversificar y tener una buena rentabilidad en ejercicios no solo de una, sino de también varias rentas simultáneamente. Entonces, para comenzar, vamos a hablar de propiedades ubicadas, por ejemplo, en San Luis. En un webinar pasado nos dedicamos a San Luis, pero también podemos hacer, digamos que extensión en una cita privada las ventajas de invertir en ciudades como estas. Son mercados emergentes que están muy bien posicionados, que encontramos en muchas zonas inversiones a buen precio con una buena rentabilidad. Estas propiedades ya están habitadas, ya tienen contratos de arrendamiento, entonces aquí encontramos en esta propiedad, una de las más económicas que tenemos actualmente en el mercado, en una compra de contada, por medio de $66,000, encontramos una propiedad de 2 habitaciones, un baño, que está generando una renta mensual de $850. Eso equivale a un contrato de arrendamiento anual de $10,200. Nosotros hablamos de una rentabilidad después de gastos, no una rentabilidad bruta. Entonces, una rentabilidad de gastos, ¿cuáles son los gastos? Siempre son los gastos asociados a las propiedades, seguro de renta, porque el seguro de la propiedad, perdón, porque tiene que estar asociado a que la propiedad va a estar cubierta desde el día cero contra tipo de catástrofe natural, responsabilidad civil. Entonces, seguro de la propiedad, los taxes o contribuciones, que es un pago anual, todo lo que tiene que ver en San Luis con utilidad, con mantenimiento, o sea, es todo lo que tiene que ver directamente con la propiedad, y después de todos los gastos, lo que nos va a quedar libre de esos 850 mensuales son 578 mensuales. Entonces, eso nos da una utilidad al año de $6,944, que es equivalente al 11% de lo que, del monto de inversión que tuvimos. Este, digamos que es uno de los ejercicios de las propiedades más económicas que ya están generando renta y con la que ustedes tienen todo el acompañamiento como tal. Son propiedades que internamente son completamente remodeladas, son propiedades que ya están listas para comprar y comenzar a generar esos ingresos en dólares. Empezamos, digamos que de menos a más. Entonces vamos viendo de lo más económico una propiedad independiente. Vamos a ver otra propiedad independiente, pero en este ejercicio es con financiación. Entonces también nos vamos a dar una idea de, al hablar de una propiedad que está alrededor de los $100,000, pues vamos a recordar que para estos montos tendríamos que aplicar a un préstamo privado. Y aquí vamos a encontrar una propiedad que está ubicada en Baltimore, 2586 W Fayette. Esta propiedad, por ejemplo, como ustedes pueden ver que también está completamente remodelada, es de 3 habitaciones, un baño, pero vamos a tener una financiación que está alrededor de $45,000. Entonces, solamente vamos a invertir $66,630 en lo que ya está incluido. Todos los valores que ustedes van a ver acá, ya está incluido los gastos de escrituración, que es todo lo que tiene que ver con la operación o la transacción inmobiliaria. Tiene que ver, ya tiene su seguro prepagado desde el primer año, entonces está ya con cobertura y el valor como tal de la propiedad más la rehabilitación que ya ha tenido. O sea, no van a invertir un dólar adicional. Y en los gastos de escrituración está contemplada la creación de la sociedad americana que hablábamos al principio, para que ustedes tengan esa cobertura también. O sea, si son 66,630, no es un dólar más. Entonces ahí ya está incluido absolutamente todo. Ustedes van a tener un préstamo, como les decía anteriormente, de $45,000, pero el ingreso por renta de esta propiedad es de $1,200. Es lo que ya está pagando el inquilino. Entonces tienen un contrato anual de $14,400. Si a esto le descontamos lo que anteriormente mencioné, el seguro de la propiedad del segundo año, pero vamos a descontar también los taxes o las contribuciones, el property management, que normalmente es del 10%, y adicional la cuota o el loan o el préstamo. La cuota de préstamo ya está incluida acá también. Entonces, todos los gastos asociados nos va a quedar una utilidad neta de $724 mensuales, equivalentes a $8,696 al año. Si lo comparamos con lo que invertimos, tenemos una rentabilidad del 13%. Esto invirtiendo solamente 66,000 en una propiedad con financiación. ¿Ok? Vamos escalando. Nos devolvemos otra vez a San Luis, porque San Luis, al ser un mercado emergente, estamos teniendo unas oportunidades maravillosas. Ya vamos a empezar a diversificar nuestras inversiones y por $96,000 no vamos a comprar una propiedad con un solo inquilino. Es un dúplex. Entonces, el dúplex son 2 unidades independientes dentro de la misma propiedad que tiene 2 puertas, como ustedes pueden darse cuenta acá, en donde tienen 2 distribuciones internamente, cada una de 2 habitaciones, un baño. Entonces vamos a encontrar una propiedad de 4 habitaciones, 2 baños, que ya está dividida, y voy a generar 2 ingresos de alquiler porque tengo 2 inquilinos independientes. Ya empiezo a diversificar. Entonces, $96,000 todo incluido, ya está la inversión.
¿Y cuánto va a recibir? $600 por puerta, o sea, $1,200 en mi propiedad, equivalentes a 14,400 al año. $885 me van a quedar libres después de todos los gastos asociados, equivalentes a $10,621. Aquí ya estamos comprando de contado, pero tengo dos propiedades, 11,5, sin ningún tipo de préstamo, recibo libre el 11,5% de lo que estoy invirtiendo en este momento. ¿Ok? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Alguna inquietud? ¿Seguimos? ¿Dudas, preguntas o todo está claro? Todo está clarísimo, Roberto, Roberto. Ah, disculpa. perdona, me preguntan por acá, ¿estas propiedades pueden acceder a crédito? Sí, normalmente vamos a encontrar algunas zonas en las que ya tenemos crédito, por ejemplo, ciudades como Baltimore, como Filadelfia, algunas como San Luis, al ser, digamos que tan emergentes en este momento, tan nuevas, tenemos las opciones de contado, por eso tenemos precios desde los $60,000, pero la idea es en muy poco tiempo ya llegar a que los bancos privados ya empiecen a financiar este tipo de propiedades. Se está haciendo todo, digamos que en este momento el proceso, pero Baltimore y Filadelfia tenemos propiedades listas con financiación desde ya. Perfecto. Bueno, entonces para continuar aquí me voy a tener un Roberto, poco. Dime, Paula, dime. disculpa, tenemos más preguntas. Pedro nos pregunta si el arriendo está garantizado y cuál es el porcentaje de vacancia. Mira, esta es una muy buena pregunta, Pedro. Cuando hablamos de estas propiedades que están ubicadas en este tipo de ciudades, estamos hablando de un seguro de renta en el que sí está, digamos que asegurado ese monto. En propiedades, desde las propiedades independientes hasta multifamiliares, el primer año, una vez se hace la inversión, el primer año está asegurada esa renta bajo el contrato. Todos estos montos que estamos hablando del ingreso por renta mensual y ese contrato anual va a estar asegurado, sí o sí se va a tener el primer año, y desde el segundo año se puede adquirir un seguro de renta para seguir teniendo ese ingreso constante que está bajo contrato. Adicionalmente, hay propiedades que tenemos en estas ciudades que tienen un componente que es el que paga el alquiler es el gobierno por medio de subsidios que se llaman Section 8 o Sección 8. Estos subsidios funcionan a lo largo de los Estados Unidos y son propiedades en las que el gobierno como tal tiene un voucher de un monto ya preestablecido para pagar el alquiler de este tipo de propiedades, que equivale más o menos a un 90% del valor total, y ese de 10% restante es el que va a pagar el inquilino. Son ayudas que generan este tipo de subsidios, son ayudas a estas familias para que paguen sus alquileres. Entonces aquí tendremos una estabilidad porque el que va a pagar directamente es el gobierno. Entonces, para este tipo de propiedades muchas veces no es necesario tener este tipo de seguro de renta, pero sí están aseguradas. Perfecto, tenemos Porcentaje más de preguntas, vacancia, Roberto. perdón, y faltaba contestar lo de Pedro. Porcentaje de vacancia, estábamos hablando alrededor de cada propiedad puede estar, digamos que en cada zona podemos manejar contratos trimestrales, semestrales, anuales. De hecho, en Baltimore hay algunas zonas que permiten contratos que tienen vigencia de 3 años, pero pues el porcentaje de vacancia, la verdad, estas propiedades cambian muy poco de inquilino, entonces tenemos una estabilidad muy alta en el mercado. Y en relación a esa misma pregunta, Pedro nos pregunta cuál es el valor del seguro de renta mensual y si depende del valor del inmueble. Mira, como lo acabo de explicar, depende más que todo si tienes Section 8 o si no tienes Section 8. Y el valor como tal de este seguro de renta está calculado en el 5% del valor del contrato anual. Entonces, a una propiedad, como veíamos en el ejercicio anterior, por ejemplo, esta de 14,400 que está generando, esta de 10,200, o esta de 64,680, que ya es mucho más grande, porque estamos hablando de 7 unidades, pero en el ejercicio convencional es el 5% de ese contrato de arrendamiento. Entonces, básicamente es equivalente a un canon de arrendamiento. Entonces, ese 5% es lo que va a generar, es opcional, pero pues definitivamente uno está cubierto y está uno mucho más tranquilo, y es un pago que se hace anual, no es mensual, es un pago anual para estar cubierto. Personalmente lo recomiendo muchísimo. Sí, sobre todo cuando uno está lejos. Hay varias preguntas más, pero sigamos avanzando y en la medida que avanzamos, la respondemos. Perfecto. Buscando. Esto, por ejemplo, aquí me gusta detenerme un poquito y me gusta también escuchar la óptica de Cristian y de Paula, porque pues por ejemplo, es una venta realizada recientemente con Crece Inmobiliario
para cliente chileno, en donde al viajar como tal, se pudo dar cuenta porque quería corroborar y todas estas compras se pueden hacer a distancia, como muy bien se han dado cuenta, que lo que quería era una propiedad multifamiliar. ¿Qué es multifamiliar? Que tiene más de una puerta, como estábamos viendo anteriormente, un dúplex. Aquí ya estamos viendo una propiedad que está generando 7 ingresos de renta porque tiene 7 independientes, entradas independientes. Estamos hablando de 7 unidades que cada uno va a tener una habitación más un baño. O sea, estamos hablando de una propiedad de 7 habitaciones, 7 baños, que internamente es dividida para sacar rentas independientes y todas, digamos que ya están alquiladas como tal. Entonces ya están generando renta. Es una propiedad que en su valor total es de $415.500, pero tiene financiación. Entonces el cliente invirtió $212.000 por esta propiedad, el resto lo tomó en financiación. ¿Qué está recibiendo esta propiedad mes a mes? $5.390 por el portafolio completo, equivalente a $64.680 al año. Una vez después quitados o deducidos todos los gastos asociados, lo que hemos hablado y reitero, seguros como tal, de las propiedades, los taxes o contribuciones, el préstamo como tal, licencia de renta, bueno, todo lo que está asociado, que ustedes lo van a ver al detalle como tal en las reuniones privadas. Aquí vamos a hablar de una utilidad neta después de gasto de $2.263 mensuales, equivalentes a 27.167 libres al año. Si esto lo comparamos con lo que invirtió el cliente, está teniendo una rentabilidad del 13%. Entonces es importante hacer mención de este porcentaje. Entonces, pues los escucho un poquito cómo fue la experiencia de esta venta. Oye, Roberto, y yo ahí voy a enseguida dar el pase a una pregunta que también bastante interesante que nos hizo Salvador. La verdad que de cara al cliente, él tuvo una muy buena experiencia, él viajó para allá. Bueno, Paula puede dar más información al respecto, que ella hizo lo asesoró al cliente directamente en esta compra. Pero aquí también nos preguntan en cuánto tiempo demora el proceso y compra la propiedad, porque ya está inscrita la propiedad, entonces podemos ir anexando o ir linkeando todos estos tiempos que se demora desde que viajó el cliente hasta que ya está inscrita la propiedad. ¿Cuánto es más o menos? Miren, el proceso en total, si es al contado o con financiamiento en este tipo de propiedades en Baltimore, Filadelfia y San Luis, podemos demorar entre 2 a 3 semanas aproximadamente en hacer el cierre. Desde que se reserva la propiedad, se hacen los estudios de títulos correspondientes y se inscribe a nombre del cliente. Ahora bien, si nos vamos a Florida y pedimos un financiamiento convencional, ahí los plazos cambian. Ya no son de 2 a 3 semanas, sino que desde la reserva hasta que el banco desembolsa el dinero para la parte vendedora, estamos hablando de 2 meses aproximadamente. Todo va a Así es. ser diferente dependiendo del mercado en el que se invierta. Ahora constituir la sociedad es mucho más rápido, Paula, ¿cuánto nos demoramos ahí más o menos, en promedio? La constitución de la sociedad, nosotros recomendamos el estado de Florida, puede ser Florida o Delaware, pero en Florida tenemos tiempos aproximados de 2 semanas en la constitución de la sociedad y nos entregan toda la documentación. Eso corresponde a los estatutos de la sociedad, los artículos de incorporación, tenemos los certificados de acciones de los accionistas y también tenemos la carta certificada del IRS con el número tributario, con el RUT tributario, el EIN. Eso suele demorar más, nosotros nos demoramos 2 semanas en tener toda esa documentación lista y se hace realmente, la mayoría de los clientes lo hace de manera paralela. No es que sean 2 semanas más 3 semanas, sino que en la medida que reservan la propiedad constituyen la sociedad de manera paralela y al momento del contrato final, que es el HUB, ya está la sociedad constituida, entonces se inscribe a nombre de la sociedad. El proceso total toma alrededor de 3 semanas en llevarse a cabo. Y eso que acaban de mencionar, pues es muy importante también tener en cuenta que recalcar lo que dice Paula, son procesos paralelos. Entonces, cuando hablamos de un préstamo privado en este tipo de propiedades, estamos hablando de préstamos privados en donde si la propiedad ya está lista, podemos estar ingresando en 15 días.
o hasta de pronto un poco menos. O sea, aquí el tema es muy ágil. Y el banco convencional sí se nos va a demorar un poco más por el tema de aprobación, 45 a 60 días, pero como muy bien lo dicen, es un proceso que si ya están listos, en este momento tenemos un stock, como lo decía anteriormente, más de 60 opciones completamente diferentes. Entonces, no tenemos que esperar a que nos habiliten, a que salga al mercado, no, todas estas propiedades ya están listas y pues directamente con Paula ya pueden ver cuál es la disponibilidad que tenemos. Roberto, complementando eso, más las 60 opciones son del modelo de Baltimore y Filadelfia. En todo lo que es Orlando y la Florida tenemos miles y miles de unidades, la que ustedes quieran, porque ahí tenemos alianza con, como bien lo decía Roberto cuando comenzamos, por ejemplo, con Fortune, Cervera, que son las inmobiliarias más grandes del país. Entonces, ellos están distribuidos, The Grove, están distribuidos a lo largo de toda Florida y tenemos una infinidad de proyectos dependiendo de lo que requiera el cliente. Y en ese sentido hacemos traje a la medida. Como bien decía Roberto, tratamos de ser lo más boutique posible. Tenemos desde $60,000 hasta los 5, 8 millones de dólares. Tenemos con Aston Martin, pero también tenemos estas unidades que son súper rentables. Y eso es lo que queremos ir entregándole a ustedes esta información. Y por ahí preguntan cuáles son los requisitos para optar al financiamiento. Todo eso lo vamos a ir viendo de manera individual, pero los requisitos son súper básicos en el sentido de que son accesibles, los podemos generar todos desde, asesoramos todos, nosotros le ayudamos en el proceso, en lo que son Baltimore y Filadelfia, lo vemos nosotros directamente, la línea de crédito la tiene con ABC, y en el otro, en la otra unidad es más de un monto más alto, ahí les vamos a pedir algunos antecedentes, pero no nada del otro mundo. La verdad que algunos antecedentes y el financiamiento va a ser directamente desde Estados Unidos, no desde Chile. Así es, y para todo el tema de banco convencional, básicamente, como podemos prestar o tomar una financiación de un 65-70% como máximo del valor de la propiedad, entonces para entrar con ese 30% de pie o de down payment, básicamente lo que piden es tener una disponibilidad y unos recursos que se puedan demostrar de 12 meses de los gastos fijos asociados a la propiedad, carta de contador y extractos bancarios de los últimos 3 meses. Básicamente es eso, no es nada adicional, la garantía siempre va a ser la propiedad, eso es importante que lo tengan en cuenta, ¿ok? Entonces, digamos que viendo este ejercicio que ya hemos venido realizando, pues vamos a ver otra propiedad también interesante y son estos multifamiliares que pues van creciendo. Entonces aquí también ya tenemos uno no de 7, sino de 8 unidades, también en Baltimore, en las afueras de Baltimore. Estamos hablando de una zona en la que pues es completamente residencial, como todas las que atacamos. Estas son 8 unidades que cada una tiene 2 habitaciones más un baño. O sea, estamos hablando de una propiedad total que va a tener 16 habitaciones 10, y 8 baños. Entonces, con esta división, lo que encontramos es una propiedad que tiene un valor total con todo lo que hemos hablado, de $378,500. Entonces, vamos a entrar con $242,300 y el excedente es lo que ya tenemos de financiación por parte del préstamo. El ingreso general del portafolio es de $4,400 mensuales, equivalentes a un contrato de $52,800 al año. Acá, digamos que al obtener un poquito menos de financiación, los gastos como tal van a ser un poco menos. Entonces aquí vamos, después de todos los gastos, vamos a obtener una utilidad neta mensual de $2,881, equivalentes a $34,575 al año. Si esto lo reflejamos versus lo invertido, tenemos una rentabilidad del 14%. Entonces, si se han dado cuenta todos los, digamos que el split como tal de cap rate como tal o de rentabilidad, en este tipo de propiedades está alrededor entre un 10 y un 14% como máximo. Todo depende del portafolio, del stock que tengamos, pero pues la idea es ir diversificando. Asimismo, también encontramos en ciudades como en San Luis, uno similar de 8 unidades, que ya todos estos están actualmente generando renta. Esto queda en Edmund Street, en San Luis, y esto es 8 unidades, cada una de una habitación y un baño. Entonces es una propiedad que se compra de 8 habitaciones, 8 baños, que ya están divididas, son 8 puertas independientes, y esta es una inversión de $323,950
que se obtendría por medio de la renta, $4.600 mensuales, 55.200 al año. Después de todos los gastos asociados, quedaría un margen, una utilidad mensual de 3.252, equivalentes a $39.035. Esto nos da una rentabilidad del 12%. Entonces, si se dan cuenta, este es el común denominador de poder tener propiedades independientes desde los $65.000, poder ir encontrando opciones con financiamiento y mirar si lo que se quiere es comprar una propiedad o que esté generando renta, o varias propiedades independientes que generen renta, o una mega propiedad multifamiliar que tenga diferentes alquileres. Entonces, así vamos escalando y vamos viendo que pues esto también lo podemos ver replicado en algunas zonas dentro de la Florida, en ciudades como West Palm Beach, que está muy bien catalogada, que viene un desarrollo y un crecimiento también muy interesante, que está cerca al agua. Entonces pues todo lo que tenga cercanía al mar, pues siempre va a tener un tema de plusvalía también interesante. Aquí encontramos esta oportunidad, un dúplex. Este recientemente fue vendido, pero nos sirve como ejercicio para que ustedes vean qué es lo que nosotros podemos encontrar. Son propiedades, también este es un dúplex, entonces tiene dos puertas, una se ingresa por el frente y otra se ingresa por estas escaleras, pero es la misma propiedad. Entonces cada una va a tener 3 habitaciones, un baño, la propiedad en total, 6 habitaciones, 2 baños. El total a invertir es de $250.000, pero también se puede obtener financiación para esta propiedad, lo que nos quiere decir que para un ingreso de renta de $3.300 mensuales, tendríamos un contrato de arrendamiento anual de $39.600 y nos dejaría después de gastos una utilidad neta de $2.291, equivalentes a $27.500, todo después de gastos, un margen de una utilidad y una rentabilidad del 11%. Esto es básicamente lo que nosotros a grandes rasgos podemos ofrecerles. Hay muchas opciones, hay muchas oportunidades, hay diferentes oportunidades en diferentes zonas y paralelamente, como muy bien hacía mención Cristian, adicional a esto están todas las opciones en Orlando, en Miami, que obtienen también financiación, y a la hora de diversificar un portafolio, pues podemos perfectamente pensar en entrar a una propiedad en la Florida que se pueda disfrutar con un financiamiento para tener liquidez y también aprovechar estas oportunidades económicas para obtener rentabilidad. Entonces, en ese ejercicio, pues es nuestra labor y nuestra misión día a día es guiarlos a ustedes por medio de Crece Inmobiliario y con nuestra experiencia también como inversionistas y llevando más de 14 años en el mercado, pues encontrar todo lo que se les facilite a ustedes. Muchísimas gracias, Roberto. Tenemos otras preguntas acerca de la revalorización de este tipo de propiedades, cómo funciona. Y yo les quisiera dar un poquito mi experiencia. Ayer en particular estaba viendo algunas opciones en Baltimore. Baltimore podemos encontrar una revalorización promedio entre el 5 y el 7% anual, pero hay ciertos zip codes, hay ciertos sectores que tienen una revalorización más importante. Dentro del stock que nosotros tenemos encontramos algunas opciones que en los últimos 12 meses han tenido una revalorización del 15%. Entonces es muy importante tener en consideración todos los factores a la hora de invertir, no solamente el sector en particular, la ciudad, porque cada sector de cada ciudad tiene una revalorización diferente dependiendo de la cercanía a ciertos puntos de encuentro social o cómo se ha movido el mercado en ese sector. Entonces, parte de nuestra asesoría es identificar cuáles son las mejores opciones de inversión para cada cliente, dependiendo de lo que quiera. Pero si comparamos la rentabilidad de las opciones que tenemos más hacia el norte versus las que tenemos más hacia el sur o California, por ejemplo, también vamos a encontrar una relación de que en Baltimore y Filadelfia, por ejemplo, podemos encontrar una rentabilidad más alta que en Florida como tal, pero ahí son diferentes tipos de mercados, ya que Baltimore y Filadelfia es una propiedad que tú no vas a poder utilizar y que solamente te va a generar renta. En cambio, si te interesa compartir con tu familia algunas veces al año, puedes optar por estas opciones que tienen créditos convencionales muy similares a los que tenemos en Chile, que puedes ocupar en Orlando, por ejemplo, y que la propiedad se paga sola y la revalorización también es importante. Entonces, con todo el tema de las construcciones que están habiendo ahora en Orlando, el Tren Bala,
muchas cosas que están pasando actualmente en la Florida. Podemos comprar una propiedad ahora, venderla en 5 años y sacarle un delta considerable. Entonces va a depender netamente del cliente lo que esté buscando. Si quiere renta mensual, por supuesto que nos vamos hacia el norte. Si quiere revalorización y venderlo a un mediano o corto plazo, podemos ver más opciones hacia el sur. Entonces va a depender del caso particular. Así es, y simplemente como para complementar un poquito lo que dice Paula, a la hora de tener en cuenta esto, pues tiene que ver mucho el desarrollo de la zona y de la ciudad como tal. Entonces hay unas propiedades que son más rentables y de pronto la valorización no va a ser tan alta, pero para eso están los avalúos comerciales y todas las propiedades, por ejemplo, al norte, siempre se entregan con avalúos comerciales y van a estar alrededor de un 10, un 15, hasta un 20% por encima del valor que están comprando en este momento, que eso igual va a ser un margen importante a la hora de salir a la venta. Pero cuando hablamos de zonas ya, por ejemplo, en la Florida, adicional a esto, pues sí tenemos que pensar en todo lo que viene, como muy bien lo decía Paula, desarrollos como tal. Es indudable que, por ejemplo, lo que genera un Mundial de Fútbol de Estados Unidos esté en el 2026 y ciudades como Miami, Orlando, Filadelfia están preseleccionadas, Baltimore es ciudad satélite de la capital que es Washington, San Luis está en todo el centro como tal de Missouri, entonces estamos hablando que es puerto principal del río Mississippi, entonces estamos hablando de ubicaciones estratégicas. Cleveland, que está al norte, es zona limítrofe con Canadá, entonces son ciudades que tienen una importancia, pero que hay que considerar que primero partimos de estas opciones interesantes como la rentabilidad y complementariamente lo que pueda tener de valorización. Exacto. Tenemos otras preguntas. Cristóbal nos pregunta si la utilidad neta incluye los taxes de la propiedad y cómo se traduce esa utilidad en el flujo de caja pensando que hay que pagar el financiamiento. Sí, sí, cuando hablamos de gastos asociados están como tal los taxes, o sea, todo lo que tiene que ver directamente con la propiedad. Esto lo podemos ver un poquito más a profundidad con cada uno cuando tengamos este tipo de citas, pero definitivamente todos los gastos que están asociados, pues a la hora de tener un préstamo, esa utilidad, que estamos hablando de margen de un 10, un 11, un 12%, perfectamente se puede ver aplicable a un abono como tal a capital. Entonces, ¿qué significa eso? Si una propiedad que estamos comprando en financiación a unos 5 o 6 años, tenemos un crédito de $40,000, pero me está dejando $7,000 libres después de todos los gastos asociados a la propiedad, esos $7,000 podríamos verlo reflejado en un abono a capital y si lo multiplicamos con 5 años, que tiene el crédito, allá estaríamos abonando básicamente $35,000 sin haber sacado un solo dólar de nuestro bolsillo. Entonces, esta es la forma en la que podemos hacer este tipo de ejercicio, pero todos los gastos asociados, incluyendo las contribuciones o los taxes, están ya incluidos en ese desglose como tal de los gastos fijos. Estás en mute. Disculpen. Tenemos otra pregunta que puede responder Cristian, que habla acerca de cómo podemos hacer uso del dinero en Chile si obtenemos una tarjeta de crédito y también relacionando esa pregunta, cómo tributa la utilidad en Chile. Entonces, Cristian, si nos pudiese responder esa pregunta. Sí, dale. Mira, con respecto a cómo se usa la tarjeta de crédito en Chile, si tú la usas, esa tarjeta la puedes usar en cualquier parte del mundo, pero si esa tarjeta de crédito tú gastas en ítems que están asociados al negocio, todos esos gastos se pueden cargar directamente al balance de la sociedad que tenemos en Estados Unidos. Así que no hay ningún problema. Es más, tú puedes comprar el... Acotando un poquito eso, porque todavía no hemos hablado de la apertura de la cuenta. Entonces nosotros les ofrecemos para que puedan recibir sus arriendos, aperturarles una cuenta corriente en un banco, el First Citizens Bank en Estados Unidos. Entonces ustedes van a recibir una tarjeta de débito internacional que les van a enviar por correspondencia junto a una chequera que pueden ocupar en cualquier lugar del mundo. Ahora. Eso sí, ¿Por tenemos qué? una alianza. ¿Pero por qué, Cristian? Es importante explicarlo. ¿Por qué tienen esa alianza y por qué esa facilidad? Ah, Porque normalmente toca viajar sí o sí, entonces ustedes van a así tener la es. facilidad de no viajar. Así es, todo el proceso que tú tienes desde elegir la propiedad hasta constituir la sociedad,
y la constitución o la apertura de la cuenta, todo lo podemos hacer desde Chile. Hasta hace un tiempo atrás teníamos que viajar a abrir la cuenta corriente, y dado que ya Crece Inmobiliario y con la alianza de EMP y los partners que tenemos en Estados Unidos, que son partners súper potentes, logramos hacer la alianza con el First, y de ahora desde Chile nos va a llamar un gerente del banco, un gerente asociado a la zona de donde estamos abriendo la cuenta, y podemos abrir la cuenta desde Chile. Y todo desde vía remoto. Entonces, tú puedes gastar todo que esté asociado al negocio acá y se carga al negocio en Estados Unidos. Pero también, cuando compres los tickets aéreos, ya sea a la ciudad que tú tengas la inversión o a cualquier ciudad de Estados Unidos, porque el negocio es para todo Estados Unidos y tú puedes ir viendo propiedades en cualquier otra zona de ese país, los hoteles, hoteles, traslado, comida, auto, combustible, etcétera, todo eso se puede cargar directamente a la sociedad. Entonces ahí nos ayuda a rebajar impuestos. ¿Y cómo se calcula el impuesto a la renta en la sociedad? Bueno, con Estados Unidos tenemos doble tributación. Lo que sí, lo que se tributa en Estados Unidos, si tú quieres retornar los fondos para acá, todo eso, lo que ya tributaste se rebaja de la tributación de acá de Chile. Así que está súper claro. Hay dos capítulos que hay que tener súper clarito, que al momento de sacar los fondos, que es súper importante que se saquen bajo el capítulo 12, porque después se genera la utilidad sobre el adicional, solamente se paga impuesto sobre el adicional que se retorne, y el retorno es bajo el capítulo 14. Pero todo eso en el proceso también los vamos asesorando de manera que sea un negocio lo más simple posible. Acá lo importante es, porque, ¿por qué nos cuesta? Dale, Roberto. No, no, es que quiero contar una infidencia, porque es que Dale, es dale, importante dale, dale, mencionarlo. dale, dale. A ti te tocó viajar, a ti te tocó viajar y Así el es. tema de pandemia y todo, y te tocó viajar, esperar a que abriera nuevamente y todo para aperturar tu cuenta y pues te apoyamos en todo el proceso y sacamos la cita con el banco y eso es Así parte es. también del proceso. Pero pues obviamente Cristian, en aras de esa experiencia, dijo, no, vamos a tener aquí una alianza, vamos a generar una alianza importante para todos los inversionistas en Chile y por eso lo menciono, porque digamos que esto es reciente y es importante también destacarlo porque es facilidad, sobre todo en estos tiempos, para que la transacción vaya en una línea de tiempo en la que no hayan variables. Entonces, pues quería aprovechar a contar Sí, esto. sí, es verdad. Y en poco tiempo se ha cambiado harto. ¿Ah? En poco tiempo teníamos que todo el proceso era digital, excepto la apertura de la cuenta corriente que había que dejar en Estados Unidos. Bueno, ahora Exacto. logramos que sea 100% digital el proceso de la inversión en Estados Unidos. Así que súper contento con eso, con ese hito que logramos a través de CRES y la alianza de Yo, EMP. Dale. yo quisiera complementar un poco lo que mencionaba Cristian en relación a la utilidad en Chile. No es necesario a través de esta tarjeta de débito internacional hacer transferencias internacionales hacia Chile que Sí, afecten tu súper buen global punto. complementario. Tú ocupando esa tarjeta no necesitas tributar por esa utilidad acá en Chile. Ahora bien, si es que tú vendes la propiedad, por ejemplo, la compraste en 50, la vendiste en 80 y quieres traer ese dinero a Chile, ahí sí debieses pagar un impuesto acá, pero no sobre el valor total si es que lo sacaste por el capítulo 12 como un aporte de capital, sino que sobre la ganancia que obtuviste, que son esos $30,000. Y lo que pagaste en Estados Unidos te sirve como crédito acá en Chile, por lo tanto, el pago no debiese ser, no existe una doble tributación que tengas que pagar allá y adicional pagar acá, sino que te sirve como crédito y se imputa ese pago al pago que tengas que hacer acá en Chile. Pero por un negocio mensual, por recibir esas rentas mensualmente, no debieses pagar ningún impuesto asociado acá en Chile porque no te vas a traer el dinero directamente a través de una transferencia internacional porque no es necesario hacerlo y que esa tarjeta la puedes ocupar acá sin mayor problema. Así es, sí, tal cual como dice Paula, y en el caso que necesites retornar el dinero, bueno, lo hace a través de estos mecanismos o estos vehículos que está mencionando Paula ahora. Y Así que también, y súper. también para finalizar ya, tener en cuenta también cómo muchos clientes lo ven y muchos inversionistas en Chile, en diferentes países, Perú, Ecuador, Colombia, en Latinoamérica en general, y es
precisamente con esa primer diapositiva cuando comencé, y es generar ingresos en dólares y es diversificar. También la mayoría se proyecta a un país como los Estados Unidos para empezar a crear un patrimonio en dólares, basado en dólares. Entonces, no necesariamente el hecho de estar, que cabe la posibilidad siempre de usarlos en nuestros países de origen como tal, pero también tener este complemento como tal de una óptica de inversionista en la que uno pueda ir destinando esos recursos a diversificar, a seguir reinvirtiendo, a tener un seguro en dólares el día de mañana. O sea, todo esto, digamos que nos abre un espectro completamente amplio para poder tener infinidad de opciones a la hora de tener esas utilidades. Así Exactamente. es. Bueno, y en honor al tiempo, les damos las gracias a todos por su asistencia a este webinar. Los dejamos completamente invitados a seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra página www.crecimobiliario.com. Una ejecutiva al finalizar este webinar se va a contactar con ustedes por si les quedó cualquier duda, pero en caso de que necesiten algo urgente, les haya quedado algo que no esté claro, nos pueden mandar un correo a contacto@crecimobiliario.com y se les va a responder a la brevedad. Tenemos Oye, Instagram, Paula, Facebook, así que cualquier cosa que necesiten. perdón, y además este webinar va a estar cargado en nuestro canal de YouTube, que también es Crece Inmobiliario, y ahí estamos. Así que Y si todo, que necesitan repasar la información o repasar el video, bueno, va a estar vigente en un par de horas en nuestro canal. Y nada, pues como dice Paula, síganos en nuestras redes sociales, que la verdad están bastante entretenidas, estamos cargando bastante información. Roberto, estamos potenciando el área de educación financiera, y así que también estamos levantando cápsulas que no es tan solo inversión en Estados Unidos, no solamente inversión en Chile, sino también cómo apoyar a la gente o a educar desde el punto de vista financiero para tener una mejor salud crediticia. Así que eso también nos tiene bastante contentos de tener nuestro plan de responsabilidad social, que ya está en marcha en nuestras redes sociales. Así que eso también nos tiene muy, muy, muy felices. Y es que eso es muy y también importante, comer, Cristian. Perdón, eso es muy importante porque es que si tú ves a los multimillonarios, billonarios en el mundo en general, parte de su fortuna importante siempre va a estar en entender esta educación financiera y cómo aprovecharla por medio de la finca raíz. Así es. y también comentarles por último que en el canal de YouTube están todos los webinars que hemos hecho. Nosotros hacemos webinars todos los jueves de distintos temas, por lo que pueden revisar nuestro canal de YouTube. Hay muchos temas que les pueden parecer interesantes y vamos a seguir haciendo webinars todos los jueves en este mismo horario para que se inscriban y conozcan más acerca de lo que nosotros podemos ofrecerles. Muchas gracias a Oye, todos. y para terminar, perdona, la última cápsula. Hoy día a las 2 de la tarde tenemos un webinar pero Roberto, te voy a poner el gorro, de inversión en Chile, y precisamente es cómo podemos adelantar nuestra jubilación en Chile haciendo una buena inversión inmobiliaria. Entonces, va a estar súper entretenido, vamos a poner ejemplos prácticos, ejemplos reales de cómo puede ser inversionista y jubilar anticipadamente, obteniendo ese tan anhelado ingreso que queremos, pero logrando tu libertad financiera a menor edad. Así que están todos invitados a las 2 de la tarde. Lo pueden ver también de Facebook Live, que también vamos a transmitir por ahí. Así que, nada, pues, un abrazo grande y gracias por estar acá. Y vean el chat, ahí están todos los links de nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos y que estén muy bien. Gracias por la Chao, gracias. invitación y una feliz tarde. Igual, chao.